Bienvenidos, soy Valentino Verdi, estudiante de nivelación de la Universidad de Guayaquil de la carrera Bioquímica y Farmacia. La finalidad de este video es explicar uno de los ejercicios dados en la materia de matemáticas. Vamos a explicar cómo hallar la media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos. Comencemos. El Pepe. Bueno, como continuábamos en la presentación, hoy vamos a hallar la media, mediana y moda de datos agrupados en intervalos. El siguiente ejercicio dice hallar la media, mediana y moda en la distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Ya nos dan las clases o intervalos y la frecuencia absoluta en este ejercicio. Hay que tener en cuenta que antes de hallar la media, mediana y moda en estos tipos de ejercicios hay que hacer una tabla estadística, que cada uno tiene sus diferentes áreas, que por ejemplo XI es el promedio, FI la frecuencia absoluta, el FI mayúscula que es la frecuencia relativa absoluta, y aquí en esta área vamos a multiplicar el XI más el FI minúscula. Bueno, ¿cómo hacemos cada una de estas áreas? Si bien dijimos que XI es el promedio, entonces lo único que vamos a hacer es sumar 10 más 15, que es el intervalo que nos están dando, y dividirlo para 2, porque es la cantidad de números que hay. Entonces 25 dividido para 2 es 12.5. En la frecuencia absoluta, en este caso, no hay que hacer nada porque ya nos están dando. Es 3. En el apartado de FI mayúscula, que es la frecuencia relativa absoluta, vemos que está el mismo valor. ¿Por qué? Porque aquí se suma. En este caso, al principio esta fila está vacía. Entonces, lo único que se va a hacer aquí es igualar el mismo número o colocar el mismo número que está en frecuencia absoluta, porque no hay con qué sumar. Entonces se coloca el 3. Bueno, en la multiplicación lo único que hay que hacer es multiplicar el número que nos dio en el promedio con la frecuencia absoluta, que sería 12.5 por 3 igual a 37.5. En lo demás se hace sucesivamente lo mismo. 15 más 20, 35, dividido para 2, 17.5. En el área de la frecuencia absoluta se pone el 5. Y bueno, aquí vamos a hacer lo que les estábamos diciendo. Aquí sí se puede sumar, porque ya hay un valor que nos va a otorgar la frecuencia absoluta anterior. Entonces, la frecuencia absoluta más la frecuencia relativa absoluta, que es 5 más 3, igual a 8. Y así sucesivamente con los demás números. Se va a sumar, los demás se va a multiplicar, se va a sacar el promedio. Y así es como se va a lograr la media y mediana y moda. Como estamos resolviendo un ejercicio de intervalos, cada una de media, mediana y moda tiene su respectiva fórmula. En este caso, la moda tiene una fórmula en la que vemos está LI, FI y LI. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? LI es el límite inferior, FI es la fórmula absoluta y AI es la amplitud. Vemos que abajo ya está resuelto, pero ¿cómo encontramos cada una de estas y cómo lo reemplazamos? Si vemos, LI está reemplazado por 20. ¿Y cómo hicimos esto? Si vemos, la tabla tiene intervalos. Entonces, la fórmula más sencilla o la forma más simple que yo les recomendaría para poder encontrar este valor es sumando cada uno de los intervalos, pero sin repetirlos. En este caso, sumamos 10, 15, 20, 25, 30 y 35. El valor de toda esta suma es 135 y esta suma hay que dividirla para la cantidad de números que fueron sumados. Y la cantidad de números que fueron sumados fueron 6. Entonces 135 dividido para 6 es igual a 22.5. Si vemos 22.5 está en el intervalo de 20 a 25. Entonces vamos a trabajar con todo ese intervalo. Bueno, el 20, ¿por qué colocamos el 20? Porque es el límite inferior entre 20 y 25. El límite inferior obviamente es el número menor entre los dos intervalos. Bueno, la parte de la división,
que es la fórmula absoluta o la frecuencia absoluta, vemos que ya está colocado el 2, pero ¿cómo hicimos esto? Si bien sabemos, cogemos estos intervalos, entonces el resultado de frecuencia absoluta en este intervalo es 7 menos fi menos 1. Muchos cometen el error de restar este número, pero no se lo resta, sino que como dicen menos 1, lo que vamos a hacer aquí es tomar el número anterior en la frecuencia absoluta al número que ya escogimos al principio, que es 7. Entonces si vemos los intervalos, el número anterior que está en la frecuencia absoluta antes del 7 es el 5. Entonces 7 menos 5 igual a 2. En la parte de abajo de la división se coloca lo mismo 2, porque es la misma fórmula, más fi menos fi más 1. Como ya lo dijimos, en la resta se coge un número antes y en la suma, en cambio, se coge un número después. Entonces se coge el 4. 7 menos 4 igual a 3. Ahora, ya está colocado cada uno de estos números. Ahora, vemos el 5. Ese 5 está colocado por la amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud? Fácil. La amplitud es la resta entre los intervalos. 20 menos 25 igual a 5. Y bueno, luego resolvemos cada una de estas de los números que ya colocamos y nos da igual a 22, que es la moda. Ok, como ya sabemos, ahora vamos a hallar la mediana. ¿Cómo se halla la mediana? Tiene también su fórmula, que es muy parecida a la moda, porque tiene los mismos puntos. Lo único que diferencia aquí es el fi, que ahora es en mayúscula. En este caso es la frecuencia relativa absoluta, y el n sobre 2, que es la semisuma de las frecuencias absolutas. ¿Cómo se halla la semisuma de las frecuencias absolutas? Simple, se divide el número del total, que está aquí, que es 21, de las frecuencias absolutas, dividido para 2, es igual a 10.5. Ahora simplemente vamos a reemplazar. Como ya sabemos, el límite inferior es 20 más el número que encontramos, 10.5 menos 8. ¿Por qué menos 8? Ya dijimos que estábamos trabajando con los intervalos que están entre 20 y 25, pero en este caso, como estamos trabajando ahora con la frecuencia relativa absoluta, hay que escoger un número antes al intervalo que estábamos trabajando. En este caso, como está el 15 en el intervalo que estamos trabajando, el número anterior a ese es 8. Colocamos el 8 dividido para 7, que es la frecuencia absoluta con la que estamos trabajando, en el intervalo que estamos trabajando, y multiplicándolo para 5, que ya sabemos que es la amplitud, nos queda el resultado. Haciendo cada una de los ejercicios, sumas o divisiones que hay aquí, y el resultado es igual a 21.786. Ahora vamos a hallar la media. La media también tiene su fórmula, pero en este caso hay una forma muy sencilla de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta tabla estadística, como ven, hay una multiplicación que hicimos, que es el promedio por el frecuencia absoluta. El total de cada uno de la multiplicación que hicimos, el total de todo esto sumado es 45.7.5. Ahora, este valor lo colocamos en una división con 21, que es la frecuencia absoluta. Al dividirlo nos da la media, que es el mismo valor que la mediana, 21.786. Como vemos, tienen el mismo valor, o sea que está resuelto de manera correcta, y al redondearlo tiene el mismo valor que la moda. Así que el resultado está correcto. Eso es todo por hoy. Gracias.